Lo que no ves en ti, lo proyectas fuera. Hay formas de rechazo que no hieren, destruyen. No por lo que significan afuera, sino por lo que activan dentro. Porque el rechazo no solo viene del otro, también nace desde adentro, de lo que no se ha reconocido, de lo que no se ha aceptado, de lo que sigue oculto en las capas más profundas del ser. Para Carl Jung, todo lo que se reprime, todo lo que no se integra, no desaparece, simplemente se transforma. Y una de las formas más comunes en que lo reprimido regresa es a través del rechazo. No solo el que se recibe, también el que se genera hacia otros, hacia situaciones, hacia versiones propias que aún no se toleran. El rechazo es un espejo, uno incómodo, pero exacto. Refleja con precisión quirúrgica las zonas que aún no han sido abrazadas. Lo que se rechaza afuera suele ser una pista de lo que se ha rechazado dentro. La persona que irrita, el rasgo que incomoda, el comentario que hiere más de lo normal. Todo eso señala una herida abierta que ha sido proyectada. Y eso es lo que Jung llamaba proyección, el acto inconsciente de atribuir a otros aspectos propios no reconocidos, no solo negativos, también potenciales sin desarrollar. El rechazo entonces no es solo una emoción defensiva, es una señal simbólica de que algo interno busca salir a la luz, y no encuentra otro camino más que el reflejo externo. El rechazo toca el orgullo, pero nace de la sombra, no del ego fortalecido, sino de la parte que aún no ha sido mirada con compasión. Por eso duele tanto, porque activa una memoria emocional que precede al momento, una sensación de exclusión, de insuficiencia o de no pertenencia que ya existía mucho antes de ese no o de esa mirada esquiva. En muchos casos, el rechazo también despierta obsesión, no por el otro, sino por la validación que ese otro representa. Se empieza a construir una narrativa interna en la que el valor personal depende de ser aceptado. Y cuanto más se rechaza desde afuera, más se intenta forzar una respuesta distinta. Eso no es amor. Es una herida sin cerrar buscando confirmación de su valor. El rechazo deja expuesto un vacío. Pero ese vacío no es algo nuevo. Ya estaba ahí, silencioso, esperando ser activado. Por eso hay rechazos que paralizan, aunque vengan de personas sin gran importancia. Porque no es la persona, es lo que simboliza. Y el símbolo conecta con el inconsciente mucho más rápido que cualquier argumento lógico. La psicología analítica entiende el rechazo como un fenómeno cargado de contenido simbólico. No es solo una experiencia social, es una revelación emocional. En cada rechazo hay una historia que no ha sido narrada, una imagen que el inconsciente ha cargado de sentido, una figura que, sin saberlo, se convierte en mensajero de lo que no se quiere ver. Y aunque duele, el rechazo puede ser una puerta, una que conduce directo a la sombra, a ese lugar psíquico donde habitan todos los fragmentos que el yo ha decidido no integrar, donde se almacenan las emociones incómodas, los impulsos reprimidos, los miedos y las necesidades no expresadas. Y desde allí, esas fuerzas no se quedan quietas, actúan, se filtran en las decisiones, en las relaciones, en la forma de estar en el mundo. Cuando se rechaza a alguien por su frialdad, puede que en realidad se esté negando la propia capacidad de tomar distancia. Cuando irrita a alguien demasiado seguro de sí, puede que lo que duela sea el propio miedo a mostrarse. Cuando se necesita desesperadamente que otro valide, puede que la sombra esté revelando una profunda desconexión con el propio valor. El rechazo es, entonces, una forma simbólica de contacto con lo no integrado. Una llamada del inconsciente para mirar de frente lo que se ha preferido evitar. Pero esa mirada no debe ser dura ni crítica. Debe ser reveladora, porque solo desde la observación sin juicio es posible comenzar la integración. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Cuando el rechazo deja de ser interpretado como agresión externa y empieza a entenderse como símbolo interno, cambia el foco. Deja de haber lucha y empieza a haber exploración. Deja de haber necesidad de agradar y empieza a haber deseo de comprender. Se abre la posibilidad de entender que no todo rechazo es personal, pero sí es profundamente simbólico. Que no todo lo que se aleja está diciendo no vales,
sino todavía hay algo que debes mirar. Que lo que más duele puede ser también lo que más enseña. El rechazo no define el valor de nadie, pero sí revela que parte del valor propio sigue condicionada por la mirada ajena. Y cuando eso se ve, la atracción comienza a cambiar, porque se deja de atraer desde la carencia y se empieza a vibrar desde la autenticidad, porque lo que uno integra dentro deja de necesitarlo fuera. Como lo que rechazas atrae. Hay veces en que uno cree estar avanzando, pero en realidad solo está girando en círculos. No porque falte voluntad, sino porque una parte interna no está de acuerdo con la dirección. La psique no se mueve solo con metas conscientes, también con impulsos más antiguos que operan desde el inconsciente. Y cuando algo ha sido negado o reprimido por mucho tiempo, comienza a buscar formas de manifestarse. A menudo lo hace de manera contraria, activando el deseo hacia lo que antes se evitaba y generando rechazo hacia lo que se dice querer. Este fenómeno, que puede parecer contradictorio, tiene sentido desde la psicología analítica. Jung comprendía que la mente no busca únicamente placer o estabilidad, busca totalidad, y para lograrla, necesita enfrentar lo que ha quedado en la sombra. Es ahí donde aparece la psicología inversa, un mecanismo simbólico en el que la psique organiza la experiencia para exponer lo que no se ha querido ver. Por eso hay quienes sueñan con relaciones sanas, pero se sienten atraídos por lo caótico. Personas que desean tranquilidad, pero solo se vinculan con la intensidad. Individuos que anhelan libertad, pero se atan a quienes controlan. No es que no sepan lo que quieren, es que una parte inconsciente sigue eligiendo desde una necesidad más profunda, una que no ha sido resuelta ni comprendida del todo. Pensemos en alguien que ha crecido en un entorno donde ser vulnerable era peligroso, donde mostrar emociones significaba ser débil o estar en riesgo. Esa persona, ya adulta, puede rechazar abiertamente la frialdad, y sin embargo sentirse fascinada por personas distantes. No por gusto, sino porque esa frialdad representa algo que fue negado en su propio desarrollo. Una barrera que él no se permitió construir y que ahora, inconscientemente, admira en otros. Lo que fue rechazado internamente se vuelve atractivo simbólicamente, no porque sea ideal, sino porque representa una pieza faltante. Este tipo de atracción también puede surgir como mecanismo de compensación. La psique busca equilibrio. Si alguien ha vivido mucho tiempo desde la autoanulación, puede sentirse inexplicablemente atraído por personas narcisistas. No por masoquismo, sino porque el inconsciente intenta, torpemente, aprender algo sobre el amor propio. Pero como no ha sido trabajado, el aprendizaje llega distorsionado, a través de relaciones dolorosas que reflejan la falta de integración interna. A veces el rechazo no es una señal de límites sanos, sino una defensa contra lo propio. Se rechaza en otros la arrogancia, la ambición, la independencia, sin notar que lo que realmente molesta es no haberse permitido desarrollar esas cualidades. Lo que no se acepta en uno mismo se proyecta, se condena afuera y se convierte en un patrón que se repite. La psicología inversa del inconsciente no solo actúa en relaciones, también se manifiesta en decisiones laborales, amistades, formas de ocio o reacciones emocionales. Hay quien rechaza constantemente lo simple, pero se agota persiguiendo lo complejo. Quien desprecia la calma, pero teme quedarse solo. Quien evita la disciplina, pero se castiga por no lograr nada. Las contradicciones no son incoherencias, son mensajes encubiertos. La vida no responde solo a lo que se dice querer, responde a lo que internamente se sostiene como real. Hay un relato simbólico que lo ilustra. Una mujer cuenta que siempre se enamoraba de hombres que no la valoraban. Decía buscar cariño, respeto, conexión, pero terminaba eligiendo frialdad y distancia. Cuando comenzó a hacer trabajo interior, descubrió que, de niña, el único afecto que conocía era el de un padre ausente, y que, inconscientemente, había aprendido que amor era eso: esperar, sufrir, demostrar. Su atracción no era un error. Era un intento de su alma por resolver un guión que nunca había escrito de forma consciente. Comprender esto transforma por completo la manera en que uno se relaciona con sus impulsos.
Ya no se trata de juzgar lo que atrae o lo que repele. Se trata de mirar qué parte propia está involucrada, qué imagen interna se está proyectando, qué símbolo busca expresarse y, sobre todo, qué herida no ha sido todavía comprendida. El inconsciente no tiene un lenguaje literal. Habla en imágenes, en impulsos, en patrones. Por eso no basta con cambiar de pareja, de entorno o de metas. Si el conflicto simbólico no se resuelve, lo que cambia es solo el escenario, pero la obra sigue siendo la misma. La atracción y el rechazo son, muchas veces, los portales por los que la sombra intenta ser vista. La clave está en dejar de actuar como si uno estuviera siendo atacado por el destino, y empezar a escuchar qué parte del alma está hablando a través de esas repeticiones. No todo lo que incomoda debe ser evitado. A veces es una oportunidad para recuperar una parte olvidada de uno mismo. Y no todo lo que se desea es auténtico. Puede ser una respuesta automática a un vacío sin nombrar. Volver al centro requiere honestidad. Mirar sin juzgar los movimientos internos. Explorar sin culpa lo que se repite. Y sobre todo, comenzar a elegir desde la integración, no desde la carencia. Lo que se rechaza afuera y lo que se desea con desesperación son, en muchos casos, las dos caras de la misma herida. Entender el patrón no basta para romperlo. Muchas personas logran identificar por qué repiten ciertos vínculos, porque se sienten atraídas por el mismo tipo de situaciones, porque terminan eligiendo desde el dolor. Pero saberlo no siempre cambia lo que se siente. El inconsciente no se transforma con lógica, se transforma con integración. La sombra no se elimina, se reconoce, y cuando se reconoce, pierde el poder de dirigir desde la oscuridad. Una emoción reprimida no desaparece solo por ser nombrada, pero al ser vista empieza a cambiar de forma. Lo mismo ocurre con los impulsos contradictorios. Lo que parecía inevitable comienza a soltarse cuando se comprende de dónde nace. Y ese es el primer paso para cambiar lo que se atrae. El trabajo con la sombra, según Carl Jung, no consiste en convertirnos en alguien nuevo, sino en dejar de estar divididos. Dejar de vivir una vida por fuera y otra por dentro. Cuando se integran las partes negadas, se restaura la coherencia interna. Y esa coherencia cambia la forma en que uno vibra, el tipo de relaciones que tolera, las oportunidades que reconoce y los límites que establece. Imagina a alguien que siempre se esfuerza por agradar, que evita el conflicto, que cede incluso cuando está cansado, que se siente culpable si dice que no. Esa persona puede atraer constantemente a quienes abusan de su tiempo, a quienes no valoran su presencia o a quienes se alimentan de su energía sin dar nada a cambio. El problema no está solo en los demás. Está en una parte interna que ha asociado amor con sacrificio, pertenencia con sumisión, conexión con sobreesfuerzo. Mientras esa herida no se reconozca, seguirá repitiendo vínculos similares, porque el inconsciente busca sanar a través de la repetición simbólica. La solución no es alejarse de todos, tampoco endurecerse o desconfiar. La clave está en identificar qué parte de sí mismo ha sido silenciada para poder ser aceptado, y empezar a integrarla. Aprender a decir que no, a reconocer el propio límite, a habitar el valor interno sin tener que demostrarlo. Y desde ahí, el tipo de atracción cambia. Esto también aplica en situaciones laborales, sociales y personales. La persona que siempre se siente rechazada puede estar proyectando en los demás un abandono antiguo. La que vive frustrada por no ser escuchada puede estar negando su propia voz interior. La que solo encuentra puertas cerradas puede haber internalizado un mandato de no merecimiento. Estos no son defectos, son símbolos. Y al leerlos correctamente, la historia cambia. Una de las prácticas más transformadoras para comenzar este proceso es la escritura simbólica. No escribir lo que pasó, sino lo que se siente pero no se ha dicho. Darle voz al impulso que ha sido juzgado. Dejar hablar al enojo que siempre se ocultó, a la tristeza que se disfrazó de fortaleza, al deseo que fue reprimido por miedo al rechazo. Esa escritura no es para ser leída por nadie, es para recuperar contacto con lo olvidado. Otra herramienta poderosa es el análisis de los sueños. El inconsciente no duerme. Cada noche ofrece escenas, símbolos,
emociones que hablan de lo que no se ha querido ver, un personaje que irrita, una emoción que desborda, un objeto que aparece una y otra vez. Cada sueño es una conversación, y aprender a escucharla permite descubrir qué parte interna está pidiendo ser reconocida. También es clave observar las reacciones más intensas, aquello que molesta con facilidad, que genera rabia, culpa o vergüenza, suele estar conectado con una herida sin resolver. La intensidad emocional es un llamado de atención, no porque haya algo malo afuera, sino porque algo adentro está pidiendo espacio. Cuando uno deja de interpretar las emociones como problemas y empieza a verlas como mensajes, el proceso se vuelve mucho más claro. La transformación ocurre cuando se deja de buscar afuera lo que falta adentro, cuando ya no se persigue validación, sino que se cultiva autorreconocimiento, cuando ya no se teme el rechazo, porque se ha sanado el autoabandono, y cuando ya no se repite el patrón, porque se ha entendido que no fue un castigo, sino una oportunidad simbólica de integración. Hay una imagen que puede ayudar a comprender este cambio. Es como si uno hubiera estado toda la vida buscando una puerta abierta, golpeando una y otra vez las mismas puertas, esperando que alguien al otro lado reconociera su valor. Pero el trabajo con la sombra permite ver que la puerta más importante es la que uno mismo ha mantenido cerrada, esa que guarda emociones rechazadas, aspectos negados, partes esenciales que fueron olvidadas. Y solo al abrir esa puerta, las demás dejan de importar tanto, porque se ha recuperado el poder interno. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, que primero se tiene que enfrentar lo que uno teme ver. Pero también afirmaba que ese dolor no es el final, sino el comienzo de algo más grande, de un yo más auténtico, más íntegro, más libre, no perfecto, pero real. Transformar el rechazo no significa nunca más sentirse incómodo. Significa aprender a leer ese malestar como una brújula, dejar de temerle, escuchar lo que revela, y a partir de ahí, elegir distinto. No desde la reacción automática, sino desde la conciencia, desde un lugar donde el deseo no sea carencia disfrazada, sino una expresión genuina del alma integrada. No es un camino rápido, tampoco fácil, pero es un camino liberador, porque ya no se vive como esclavo de patrones antiguos, sino como protagonista de una historia nueva, una que no repite, sino que transforma, una donde lo que antes se rechazaba ahora puede ser visto con compasión, entendido con profundidad, finalmente, integrado con dignidad. ¿Cómo dejar de repetir desde el rechazo y empezar a atraer desde la conciencia? Llega un momento en que ya no basta con entender el patrón, ni con identificar la herida. El alma empieza a pedir otra forma de habitarse, una más coherente, más consciente, más íntima. Y ahí comienza el verdadero trabajo, dejar de vivir en reacción y empezar a elegir desde un lugar más profundo. Pero elegir distinto no significa simplemente cambiar de personas, de entorno o de metas. Significa cambiar el punto desde el cual se toma cada decisión. Porque si el punto de partida sigue siendo la carencia, el miedo o la necesidad de validación, lo que cambia es la superficie, no el fondo. Lo externo se modifica, pero la dinámica interior permanece intacta. Por eso, el primer paso para atraer diferente no es buscar algo nuevo. Es pausar, observar, escuchar lo que uno ha evitado escuchar durante años, identificar el lugar interno desde el cual se ha deseado. Preguntarse, ¿esto que anhelo nace de la plenitud o de una herida? ¿Esto que persigo responde a mi esencia o a una imagen que creí que debía sostener? Aquí es donde el trabajo simbólico cobra fuerza. No basta con afirmaciones ni con lógica positiva. El inconsciente responde a otra clase de lenguaje. Necesita ritual, metáfora, acto interno. Por eso una de las herramientas más poderosas para comenzar esta transformación es la creación de espacios sagrados. Lugares, momentos o prácticas donde uno pueda reencontrarse con lo que realmente siente. No con lo que debería sentir. No con lo que se espera, sino con lo que está ahí, sin filtro, sin juicio. Puede ser el silencio de una caminata sin distracciones. Puede ser escribir sin estructura lo que aflora desde dentro.
Puede ser observar los sueños, interpretar sus símbolos y dejar que hablen lo que uno no se atreve a decir. El inconsciente se manifiesta todo el tiempo, pero solo lo escucha quien se detiene, quien baja el volumen del ruido externo para oír la verdad interna. También es vital cultivar la compasión con uno mismo. La mayoría de las personas que repiten patrones no lo hacen por debilidad, lo hacen porque, en algún momento, ese patrón fue la única forma que conocieron para sentirse seguros, vistos o aceptados. Nadie repite el dolor por placer. Lo repite porque hay algo que aún no ha comprendido. Y si uno se acerca a esa parte con juicio, la mantiene en la sombra. Pero si se acerca con ternura, permite que esa parte se transforme. Otra práctica fundamental es la revisión simbólica de decisiones. Tomarse el tiempo para ver qué tipo de personas se eligen, qué vínculos se sostienen, qué espacios se habitan y, sobre todo, desde dónde se toman esas decisiones. No se trata de criticar el pasado, sino de reconocer los hilos invisibles que han guiado ciertas elecciones. Y desde ahí, comenzar a tejer algo nuevo. El cuerpo también es una brújula. Muchas veces la mente niega lo que el cuerpo ya sabe. La tensión constante, el cansancio inexplicable, el nudo en la garganta, el peso en el pecho, son señales. No son fallas, son mensajes. Y cuando se les presta atención, empiezan a revelar verdades que las palabras no pueden nombrar. Habitar el cuerpo con presencia, sin forzarlo a rendir ni a resistir, es una forma profunda de reescribir el vínculo con uno mismo. Por último, es clave entender que integrar la sombra no significa convertirse en alguien totalmente distinto. Significa dejar de estar en guerra interna. Significa reconocer que uno puede ser fuerte y vulnerable, seguro y temeroso, claro y confuso al mismo tiempo. La sanación no es una línea recta, es un proceso de encuentro. Encuentro con partes olvidadas, con deseos reprimidos, con emociones que llevan años esperando ser vistas. Cuando se hace ese trabajo, el deseo se purifica. Ya no se desea desde el vacío, sino desde la autenticidad. Ya no se rechaza por miedo, sino que se elige con discernimiento. Y desde ahí, la atracción cambia, porque uno ya no necesita repetir lo que dolió para entenderlo. Lo ha entendido, lo ha sentido, lo ha mirado de frente. Y esa comprensión reconfigura toda la forma de vincularse. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este video no es una receta mágica para dejar de sentir rechazo o atracción hacia lo que incomoda. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a explorar los símbolos que están detrás de lo que parece incoherente, a recuperar el poder de elegir desde la conciencia, no desde la herida, porque al final, no se trata solo de cambiar lo que se atrae, se trata de habitarse distinto, de dejar de buscar afuera lo que solo puede construirse adentro, y de comprender que todo lo que se ha repetido tenía un sentido, solo que ahora, ese sentido puede transformarse.